Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, según la piedad apoyada en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esa vida desde tiempos inmemoriales. Al llegar el momento, la ha manifestado abiertamente con la predicación que se me ha confiado, según lo dispuso Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, verdadero hijo mío, en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que pusieras en regla lo que faltaba y establecieses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. El candidato que sea un hombre sin tacha, fiel a su única mujer, con hijos creyentes, que no sean indóciles ni acusados de mala conducta, porque el obispo, siendo administrador de Dios, tiene que ser intachable, no arrogante ni colérico, no dado al vino ni pendenciero, ni tampoco ávido de ganancias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo de lo bueno, prudente, justo, fiel, dueño de sí. Debe mostrar adhesión a la doctrina cierta para ser capaz de predicar una enseñanza sana y de rebatir a los adversarios. Esto es Palabra de Dios. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay de los que los provocan. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Lucas nos presenta un conjunto de enseñanzas profundas de Jesús sobre la naturaleza de la fe, la necesidad del perdón y la importancia de la humildad en la vida de sus seguidores. En este pasaje, Jesús aborda temas que son fundamentales para vivir una vida cristiana auténtica y nos desafía a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia los demás y hacia Dios. A través de sus palabras, Jesús nos llama a vivir con una fe genuina, a practicar el perdón de manera radical y a reconocer nuestra completa dependencia de Dios en todo lo que hacemos. El pasaje comienza con una advertencia solemne de Jesús sobre la inevitabilidad de los tropiezos o escándalos en la vida. Jesús reconoce que, en un mundo caído, es inevitable que ocurran situaciones que puedan hacer que las personas tropiecen en su fe o en su caminar espiritual. Sin embargo, Jesús también emite una serie de advertencias a aquellos que causan tales tropiezos, especialmente a los más vulnerables y pequeñitos. El uso de la imagen de una piedra de molino atada al cuello y arrojada al mar es impactante y subraya la gravedad de causar que otros caigan en el pecado o se aparten de la fe. Jesús
nos llama a ser conscientes de la influencia que nuestras acciones y palabras pueden tener sobre los demás, especialmente sobre aquellos que son más débiles en la fe o que están en una posición vulnerable. Este primer versículo nos desafía a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás en nuestra comunidad de fe. El mandato de perdonar 7 veces al día es una expresión que indica un perdón ilimitado. Jesús no está sugiriendo que llevemos un registro exacto de las veces que perdonamos a alguien, sino que nos llama a adoptar una actitud de perdón continuo y repetido. Este tipo de perdón desafía nuestras inclinaciones naturales hacia la justicia y la venganza y nos invita a reflejar el carácter de Dios, quien es misericordioso y perdonador. Este llamado al perdón radical es uno de los desafíos más grandes de la vida cristiana. Perdonar no es fácil, especialmente cuando sentimos que hemos sido heridos repetidamente. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el perdón es esencial para nuestra propia sanidad espiritual y para la unidad dentro de la comunidad. El perdón no solo libera al que es perdonado, sino que también libera al que perdona, permitiéndonos vivir en paz y en comunión con Dios y con los demás. Los apóstoles reconocen que la fe es la clave para poder cumplir con los mandatos de Jesús, el perdón radical, la humildad y la capacidad de evitar ser causa de tropiezo para otros. Todo esto requiere una fe que va más allá de lo que es natural para el ser humano. Los discípulos no piden más poder o más habilidades, sino más fe, entendiendo que es la fe lo que les permitirá vivir de acuerdo con el llamado de Jesús. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de fe. ¿Cómo respondemos cuando nos damos cuenta de que las demandas del discipulado son más de lo que podemos manejar por nuestras propias fuerzas? Esta enseñanza subraya que el poder de la fe no está en su tamaño, sino en la autenticidad y en su objeto, que es Dios. No se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de en quién ponemos nuestra fe. Cuando nuestra fe está puesta en Dios, incluso una fe pequeña puede lograr cosas que parecen imposibles. Este es un recordatorio de que no debemos subestimar el poder de la fe en nuestra vida diaria y en nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a confiar en que, con fe, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente, ya sea el desafío de perdonar repetidamente, de vivir con integridad o de superar las pruebas de la vida. El pasaje de Lucas nos desafía a reflexionar sobre la esencia de la vida cristiana, la fe, el perdón y la humildad. Jesús nos llama a vivir con una fe genuina que nos capacite para cumplir con sus mandamientos, a practicar un perdón radical que refleje el carácter de Dios y a vivir con humildad, reconociendo nuestra responsabilidad hacia los demás. Este pasaje nos invita a examinar nuestras propias actitudes y prácticas. La enseñanza de Jesús sobre la fe nos recuerda que no se trata de cuánto tenemos, sino de en quién ponemos nuestra confianza. Una fe pequeña, pero genuina, tiene el poder de mover montañas y de transformar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Este pasaje nos anima a cultivar una fe profunda y sincera y a confiar en que Dios puede hacer lo imposible a través de nosotros. Jesús nos invita a vivir con una fe que se manifieste en acciones concretas de perdón y humildad. Esto significa estar dispuestos a perdonar repetidamente, a vivir con una conciencia constante de cómo nuestras acciones afectan a los demás y a confiar en que, con fe, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Vivir con fe, perdón y humildad también significa reconocer nuestra necesidad constante de la gracia de Dios. Que esta reflexión sobre Lucas nos inspire a vivir con una fe genuina y profunda, confiando en que Dios puede hacer lo imposible a través de nosotros. Que estemos dispuestos a practicar un perdón radical, reflejando el amor y la misericordia de Dios en nuestras relaciones con los demás. Que nuestras vidas estén marcadas por la humildad y el reconocimiento de nuestra responsabilidad hacia los demás en la comunidad de fe. Que cada día en cada acción busquemos honrar a Dios y vivir de acuerdo con los valores del reino, demostrando así la autenticidad de nuestra fe y nuestra entrega a su propósito. Al abrazar esta enseñanza de Jesús, encontramos la verdadera plenitud y la alegría de vivir en comunión con Dios. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.